en la Ciudad de México, siendo las 11 horas con 30 minutos del día 11 de diciembre del año 2019. Nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 23 para celebrar la audiencia de control de determinaciones del agente del Ministerio Público. Se solicita a los asistentes en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en el artículo 355 del citado código, que puede consistir desde el apercibimiento y multa hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir al honorable juez de control del sistema procesal penal acusatorio. El encargado de sala se declara abierta la presente audiencia y los escucho. Ministerio Público, con su individualización, por favor. Comparece ante usted la licenciada. La licenciada también, comparece. Buenos días, señoría. Buenos días. De la voz, licenciado en Derecho Jesús Otón Vaca Cacho, titular de la cédula profesional, y en mi carácter de asesor jurídico de la parte ofendida, calidad que tengo reconocida en los autos de la carpeta judicial y investigación relacionadas. Juan. Jesús Otón Vaca Cacho. Servidor. Precisamente usted solicita esta audiencia respecto a algunas determinaciones del Ministerio Público. Es el no ejercicio de la acción de fecha 30 de agosto, según su escrito. ¿Sí? ¿Es así? Es correcto. Bien, correcto, pues señor. vamos entonces a abocarnos, parece que el no ejercicio de la acción penal. Abocarnos precisamente entonces al estudio de esta inconformidad y corroborar con el Ministerio Público si el licenciado Jesús Otón Vaca Cacho tiene la calidad de asesor jurídico de la víctima. ¿Es así? Es correcto. No tenemos problema entonces con la legitimidad. No, señora. Y respecto a la oportunidad, él menciona en su escrito que quedó notificado el 23 de octubre. No advierto que haya, o sea, me ha dicho lo hizo en tiempo. Es así? correcto, señora. Y finalmente la procedencia, en su escrito también menciona que es el no ejercicio de la acción penal. Esta se refiere en su escrito que es del 30 de agosto de 2019, ¿es así? Es correcto, señora. 30 de agosto de 2019. Bien, entonces no tenemos ningún problema de legitimidad, de oportunidad y de procedencia, y en ese entendido, el licenciado Jesús Otón, vamos a escuchar al Ministerio Público que nos dé breves antecedentes. Licenciada, más o menos me puse al tanto del escrito de su resolución, me imagino que fue su homólogo, pero sí para el registro me gustaría escuchar el hecho muy concreto y sobre todo las justificaciones que tuvo su institución para sostener esa determinación de no ejercicio de la acción penal, que ya quedamos que es el 30 de agosto, ¿sí? Sí, señora. Permítame más, porque ya lo había notado y ya se me desapareció. 30 de agosto, acá está. Estamos en ese entendido, asesor jurídico, para que se dote usted de material que pueda controvertir esta determinación, ¿sí? Sí, señoría. En réplica me pronuncio entonces. Muy bien. Adelante, Ministerio Público. Sí, señoría, con fundamento en lo que establece el artículo 21 constitucional y en relación al artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 255 de este mismo Código Procesal, en términos de lo que establece la fracción segunda del artículo 327, la agente del Ministerio Público consideró proponer y determinar el no ejercicio de la acción penal. Esto, ya que a su criterio se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en la fracción citada, es en el sentido de que el hecho cometido no constituye delito. El hecho que le fue puesto del conocimiento del agente del Ministerio Público es el siguiente, señoría. Es el caso que el 24 de julio de 2011, la que se dice hoy agraviada, celebró un contrato de promesa de compraventa con la en su carácter de vendedora y la que se dice hoy agraviada de nombre en carácter de compradora. Es el caso que se cumplieron en todo el contrato antes aludido, es decir, se pagó en 3 partes la cantidad de 2.400.000 pesos, tal como se había acordado. Asimismo, también se pagaron los impuestos respecto de la escrituración del inmueble. Es el caso que, no obstante el cumplimiento de este contrato, la parte vendedora no acudía a la firma de escrituras y finalmente, por esta situación, la
referida agraviada demandó la vía civil, en vía ordinaria civil, el 12 de junio de 2012, el otorgamiento y firma de las escrituras, en cumplimiento justamente este contrato, y es el caso... ¿De cuándo fue la demanda? Repítame, por favor. 12 de junio de 2012, señoría. Adelante. Y es el caso que recayó el expediente en el que una vez substanciado se resolvió que había procedido la vía propuesta, que además se condenaba a la demandada a otorgar la escritura y la escritura y la firma de las escrituras, señoría. Esto acudir ante notario público en cumplimiento justamente este contrato antes referido. ¿Esta determinación quién la emitió, licenciada? ¿La 731? El juez 67º civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Adelante. Es el caso, señoría, que incluso fue apelado después en amparo el 18 de febrero de 2016. Se negó el amparo y la protección de la justicia de la Unión a la parte demandada, por lo que quedó firme dicha resolución del juez antes mencionado. Es el caso que el 1 de marzo de 2018, señoría, ante notario público número 56 en la Ciudad de México, le fue entregada la escritura pública, por virtud de la cual el juez 67 de lo civil firmó en rebeldía de la parte codemandada y el otorgamiento y firma de la escritura pública de la casa. Que era materia del contrato de promesa de compraventa ya referido, señoría. En este contexto refirió la agraviada que el 1 de septiembre de 2018, al organizarse una reunión con los vecinos del lugar, esto en el condominio San Miguel, señoría, no diré la dirección por poderse tratar de datos reservados, señoría, me referí al condominio San Miguel. En este caso, señoría, se llevó una junta y ella se percató al platicar con vecinos y demás que al parecer la inmobiliaria enteró en esta reunión de vecinos que era como la manera de proceder de estas inmobiliarias, que no otorgaban las escrituras, que existían varias noticias de que no daban las escrituras y que además luego se quedaban con el dinero de la compraventa y que además demandaban la desocupación de los inmuebles. Es por eso que la que se dice hoy agraviada denunció a hipotecaria. En este sentido los denuncia, señoría, porque considera que los 2.400.000 pesos no fueron destinados al objeto de esta compraventa. Refiere que debieron de haberlo destinado, porque debo de referirle, señoría, que las empresas antes citadas formaron un fideicomiso, un contrato, incluso obra el contrato de fideicomiso en la carpeta de investigación. En dicho fideicomiso, que se elabora para el cumplimiento de de obligaciones ante la persona que da el crédito a estas hipotecarias para la construcción de estos condominios, señoría. En este fideicomiso le debo de referir que la que se dice agraviada no es parte. Ella únicamente firma un contrato de promesa de compraventa, no es parte en el fideicomiso. Y es el caso que refiere entonces, porque una vez que se ha pagado, leído las condiciones establecidas en ese fideicomiso, una vez que la parte compradora cumple con esta situación del pago de la casa, había que revertir ese fideicomiso por lo que hace la casa que se ha adquirido y ya se firman las escrituras. Es el caso que la empresa no hace este trámite, no otorga las escrituras hasta que se le demanda. Entonces refiere la impugnante, o bueno, la agraviada, que no destinó esos 2.400.000 pesos al objeto de la operación, que ellos refieren que el objeto de la operación sería extinguirla o realizar esta reversión del fideicomiso para escriturar. Y es por eso que denuncian, pero además también consideran que esta misma conducta, señoría, encuadra en otro tipo penal. Esto en fraude específico. Lo que le hice referencia, advierten la parte que realizó esta denuncia que adecua al tipo penal de administración fraudulenta. Pero también esta misma conducta, señoría, manifiestan, también se encuadra en el tipo penal de fraude específico, el establecido en el artículo 231, fracción 12ª, ya que
refieren que estas empresas, ambas empresas o ambas inmobiliarias, en sus calidades que tenían, sobre todo en este fideicomiso, con ánimo de lucro, retuvieron este capital y no lo utilizaron para lo que debían utilizarlo. Es el caso, señoría, que la gente del Ministerio Público calificó los hechos en atención sobre todo a la denuncia formulada en lo establecido en el artículo 234 y 231 fracción 12ª, señoría. De los registros de investigación. Que me dé una confusión, licenciada. La denuncia estimó actualizadas estos dos delitos la cuenta como de fraude específico 231, su fracción 12ª. Es correcto. ¿Y usted cómo lo estimaron ustedes? Lo calificó de igual manera la gente del Ministerio Público Investigador, señoría, y revisor de igual manera. Adelante. Bien, una vez que tuvieron conocimiento de estos hechos, señoría, en la carpeta de investigación obra ese contrato de fideicomiso irrevocable de garantía con derecho de reinversión número 89/2008, el contrato de apertura de crédito simple, las compraventas, los antecedentes referentes a estos inmuebles, las compraventas y la extinción del régimen de propiedad en condominio. Comparece el asesor jurídico que se encuentra presente y en ampliación de entrevista, la que se dice hoy agraviada ratificó su querella y manifestó que tiene la posesión del inmueble desde el 30 de octubre de 2011, es decir, desde que realiza el pago del inmueble, le fue entregada la posesión y fue hasta el 1 de marzo de 2018, una vez que concluyó este juicio que le he hecho alusión, que se fue realizada la escritura y firmada y entregada ya la escritura. Y es el caso que ella considera, señoría, en esta ampliación de entrevista, que pues tiene un detrimento patrimonial de 2.400.000 pesos, que fue lo que pagó por el inmueble, y que además tiene un detrimento patrimonial, pues tuvo que pagar los gastos del juicio, y que la escritura además le salió más cara en fechas posteriores que cuando se debía de haber escriturado. Tenemos los antecedentes registrables del folio real 13-38-544, que es el relacionado con el inmueble que adquirió la que se dice agraviada y que se encuentra en su propiedad, y corrobora todo lo antes mencionado, señoría. Hay avisos de compraventa, avisos de escrituración, avisos de reversión de propiedad, y además al final nos lo refirió la propia agraviada, que ella transmitió la nuda propiedad a una de sus hijas. Todo esto está dentro de este folio que le he hecho alusión, señoría. Comparece también, bien, estos son los datos de investigación, señoría, por lo que el 4 de julio de 2019 la agente del Ministerio Público Investigador consideró proponer no ejercicio de la acción penal, y el 30 de agosto de 2019 justamente la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares de Procurador consideró confirmar la misma. Las razones, señorías, son las siguientes. Una vez que realizó el estudio del artículo referido, primeramente me referiré a la administración fraudulenta, señoría, establecida en el artículo 234. Y en primer término, el agente del Ministerio Público analiza justamente la calidad específica requerida en este tipo penal, señoría, sea administrador o cuidador de bienes ajenos. Como se lo hizo saber, señoría, las empresas que participaron, que incluso quien firma el contrato es la empresa, fue la que firma el contrato de promesa de compraventa. Sin embargo, refiere la agraviada que el dinero que fue entregado por el pago de la compraventa había sido utilizado, no fue utilizado para la materia de este contrato de compraventa, porque no se realizó la reversión. Sin embargo, señoría, no se advierte que este dinero, como ya se lo referí, si bien existe un fideicomiso, la que se dice agraviada no es parte en este fideicomiso. Pero además, las empresas antes citadas, señorías, tampoco tienen el carácter de administrador o cuidador de los bienes de nadie, señoría. Es decir, la cantidad que refiere que ha sido el detrimento patrimonial, los 2.400.000 pesos, fueron por la compraventa del inmueble, que fue entregado en posesión inmediatamente que se realizó la totalidad de los pagos.
Es decir, el dinero no fue entregado para ser cuidado, administrado, fue entregado en propiedad, bueno, era ya de estas empresas este dinero, señoría, que estaban en cumplimiento de un contrato de compraventa o contrato de promesa de compraventa. Lo referente o lo que hace referencia a la denunciante es en relación justamente a un trámite, considera la Fiscalía, señoría, no se refiere precisamente a que tengan esa calidad. Se trata justamente de, primero, no advierte la gente del Ministerio Público que hay esa calidad de administrador o cuidador de bienes ajenos en el caso por las dos empresas, señoría. Estos 2.400.000 pesos fueron entregados por el contrato de promesa de compraventa incluso en la vía civil se reconoció dicha propiedad, se escrituró, no se advierte tampoco, señoría, que se dice agraviada haya sufrido ningún detrimento patrimonial a consecuencia, primero, de lo que refiere la conducta delictiva, pues los 2.400.000 pesos fueron en pago a la compra de un departamento que le fue entregado, y si bien es cierto no se realizó el trámite de la escrituración y se tuvo que demandar, eso es diverso a lo relativo a esa entrega de dinero y ese detrimento que pretende haber sufrido la olla agraviada. Refiere también que sufrió el detrimento por haber pagado los gastos y costas del juicio que referimos, y también que refiere que pues le salieron más caras las escrituras. Estas dos situaciones referidas al final, señoría, pues evidentemente se tendrían que haber hecho valer en la vía que fue intentada y que fue terminada, que es la vía civil. No advierte la Fiscalía que haya un detrimento relacionado con ninguna conducta delictiva, advirtiendo que no hay la calidad jurídica exigida por el tipo penal que se estudia, señoría. Esto es respecto de la administración fraudulenta. También hace alguna estudio a los medios comisivos. Evidentemente no los hay, señoría. No se exageraron los gastos reales, no se retuvieron valores, no se emplearon valores indebidamente, no se acredita, señoría, con la pura narrativa de los hechos. No hay un actuar doloso, por lo menos para obtener un resultado que pretende la hoy agraviada, sea que es el detrimento patrimonial. Además, lo advierte esta Fiscalía, en el sentido de que la misma conducta no puede ser calificada por dos tipos penales a la vez. En el caso en concreto no hay un concurso ficticio de delitos, señoría. Bien, se sustenta el criterio con algunas situaciones, criterios de nuestro máximo tribunal, señoría, y finalmente, como le dije, en el tipo penal referente al fraude específico. Ya entraríamos ahora al fraude específico. Ahora el fraude específico, señoría, de igual manera considera la agente del Ministerio Público que el hecho cometido no es delito relativo al de fraude específico establecido en el artículo 231, fracción 12ª, es decir, que construye o vende edificios en condominio obteniendo el dinero sin destinarlo al objeto de dicha operación. No hay, incluso de la mera narrativa de los hechos, señoría, no hay una conducta, ya que, como lo advertimos y ya de los hechos que le he narrado, señoría, el dinero que fue pagado, de hecho, en ese momento una vez que terminó de pagar, le fue entregado el departamento, es decir, la cantidad entregada sí fue destinada para la construcción del departamento. ¿Qué es, señoría? El objeto de la transacción o el objeto de la relación jurídica establecida entre las partes. No puede ser la extinción o reversión del fideicomiso, señoría. Ese es un trámite que las empresas tendrían que haber realizado, pero en ese fideicomiso, como ya le hice saber, no es parte la que se dice hoy agraviada. Es decir, esa es una situación que, por cierto, no es desconocida por la que se dice víctima, señoría. Es decir, se realizó o 2.400.000 pesos sí fueron para la construcción de estos departamentos, tan que se lo entregaron el 30 de octubre de 2011 en posesión el departamento que compró, y después las escrituras. Después de la demanda sí, pero fue entregada las escrituras. Lo que aquí advierte la Fiscalía es que no hay manera de establecer este tipo penal, porque pues sí, el dinero fue
destinado a ello, pues ya existían los departamentos y los departamentos le fueron entregados en posesión, que este es el objeto de la transacción, no la reversión como lo pretende hacer valer la agraviada, no la reversión del fideicomiso. En ese sentido, señoría, pues no se advierte la existencia del delito de fraude específico tampoco. No, vuelvo a insistir, no hay menoscabo o no hay detrimento en el patrimonio de la que se dice agraviada. No puede demandar que tuvo detrimento en la vía civil. Al final, esta situación pudo haberla hecho valer en el juicio, como ya lo mencioné, por lo que no advierte la Fiscalía, mucho menos que este detrimento patrimonial ha sido a consecuencia de conductas delictivas, señoría. Es el caso, señoría, que por eso la Fiscalía consideró que no es la vía penal ni tiene ninguna conducta relevante para el derecho penal, y por eso, señoría, consideró que se ha operado una causal de sobreseimiento, y es por eso solicito se confirme la determinación ministerial. ¿Es cuánto, señoría? Gracias, licenciada. Licenciado Jesús, adelante. Gracias, señoría. Agradecería que fuera en ese orden, si hay primero alguna aclaración respecto al hecho propuesto de forma muy concreta, y posteriormente tanto sus posibles motivos de inconformidad en cuanto a la administración fraudulenta, y finalmente respecto al fraude específico. En ese orden se lo agradecería hacer el caso. Sí, lo primero, si es opcional, si usted está de acuerdo con el hecho, pues prescindimos de una aclaración y entraríamos de lleno a lo que usted estime respecto a las razones del Ministerio Público para tanto administración fraudulenta y posteriormente fraude específico. En ese orden, por favor. Sí, señoría. De hecho, por cuestión de método, estuve aquí realizando un pequeño resumen de lo que expuso la Ministerio Público, y en primer lugar atenderé los agravios y propiamente la razón expresó en el orden que usted acaba de referir. Por ello, pues, serán esencialmente dos agravios, ¿no? El primero de ellos, señorías, se hace consistir en la falta de fundamentación y motivación ocurrida desde la presentación del escrito de querella. Este escrito de querella se presentó desde el día 28 de marzo del 2019, y los antecedentes que refirió la Ministerio Público precisamente son los narrados. ¿28 de mayo de 2019? 28 de marzo de 2019. ¿Marzo de 2019? Marzo de 2019. Tengo aquí el acuse original. El 28 de marzo del 2019 a las 13 horas se recibió el escrito de querella. En este escrito de querella se narraron los antecedentes, y dentro de estos antecedentes obviamente forma parte un juicio de índole civil, un juicio de otorgamiento de escritura, en donde se demandó esta prestación con motivo de que no fue entregada la escritura. Después de varios años de este litigio se resolvió otorgar la escritura pública. Sin embargo, aquí es muy relevante destacar ante usted, y la Ministerio Público lo olvida, las acciones civiles y las acciones penales son autónomas. Si bien están relacionados los antecedentes de este juicio civil a esta denuncia penal, son hechos y son razones autónomas, son vías autónomas, y son, por la parte civil, fueron una prestación que se estimó y se resolvió el otorgamiento y firma de una escritura, cosa muy distinta que se actualice en el mundo fáctico conductas que sean penalmente relevantes. No está una condicionada a la otra. Esto, en primer lugar, me gustaría destacarlo. En el punto número 8 del escrito de querella se puso de conocimiento, contrario a lo que mencionó la Ministerio Público, la denuncia o la información de la noticia criminal relevante consistente que por conducto de los apoderados legales de la parte vendedora, que son dos empresas, ¿no?, en su calidad de parte fiduciario en el fideicomiso número 89/2008, y la segunda persona moral en su calidad de representante legal y autorizado especial en dicho fideicomiso, con ánimo de lucro, retuvieron el valor del precio de 2.400.000 pesos por concepto de la compraventa del inmueble, teniendo a cargo el cuidado del patrimonio de los comprados en términos del fideicomiso precisado. Este rubro que acabo de dar lectura, señoría, es justo el rubro en el cual se llevó a cabo la operación de la compraventa.
obra un contrato privado de promesa de compraventa en el rubro se llevó a esa operación en estos términos. Las dos personas morales en esto, es decir, en términos del fideicomiso. Nosotros desde este escrito de querella anexamos y solicitamos incorporar la documental pública consistente en el fideicomiso para acreditar la calidad específica y los fines de este fideicomiso. ¿Ustedes, respecto a este fideicomiso, ustedes lo anexaron o lo pidieron que se recabara? Lo anexamos. Anexamos la documental, conseguimos la documental pública y solicitamos incorporar. Desde el escrito de querella anexamos todo en copias simples para que por conducto de la parte ofendida se incorporara respetando la regla de incorporación testifical que está establecida en el Código Nacional. Esto para acreditar en parte el delito de administración fraudulenta. Si se hubiera por lo menos leído el fideicomiso, que hay cláusulas expresas, en al menos 3 cláusulas de dicho fideicomiso, de forma muy clara, dice que estas empresas tendrán a su cargo la administración de los bienes para la construcción, para la entrega y principalmente, y esto es lo más relevante y en este punto es donde le perjudica a la parte ofendida, para revertir de forma parcial el fideicomiso y por consecuencia otorgar el instrumento público. Cabe destacar a su señoría que justo fue necesario un juicio de índole civil porque mi cliente acudió en más de 5 ocasiones a la notaría pública para escriturar y por conducta del notario le informaron que no se podía llevar a cabo la firma porque uno de los apoderados... El Ministerio Público nos dijo, adelánteme para que vaya siendo más severo, sí. Que nos dijo el Ministerio Público, ¿usted qué tiene para revertir o contravertir esto? No era parte de este fideicomiso. ¿Usted está aludiendo al mismo fideicomiso? Estoy aludiendo al mismo fideicomiso. A ver, con esto lo quiero escuchar respecto a esto. Igual estoy precisando algunas cosas, no pero parte del fideicomiso, es parte del fideicomiso. ¿Cómo lo sostiene usted, licenciado? Tan es así que en el contrato de promesa de compraventa se llevó a cabo en esta calidad como la señora como parte compradora. ¿De qué? De un inmueble y la parte vendedora. Usted dice que sí era parte del fideicomiso. Sí, por supuesto que es parte del fideicomiso. Incorporó la documental pública y en las cláusulas de dicha documental obran estos fines. Es una cosa notoria que se hubiera advertido con la simple lectura de dicho fideicomiso. Siendo más breve, el agravio se hace consistir, señoría, que desde este escrito de querella se solicitó, y en la página número 4, medios de prueba que se incorporaran, entre ellas la documental pública de dicho testimonio, el contrato de fideicomiso. Dice que se solicitó, pero dice que usted la exhibió. Aclárame este punto. Sí. ¿La solicitó usted? Por eso le pregunté desde el inicio. ¿La solicitó usted que la recabara este fideicomiso o usted lo exhibió? Nosotros exhibimos. ¿Y entonces cuál fue su petición respecto a esta probanza? De que se incorporara. ¿Alguna otra cuestión, licenciado? Este testimonio, con copias certificadas de... ¿Sí se incorporó, licenciado? Que se incorporara. Sí, adelante, licenciado. Copias, segundo medio de prueba, señoría, copias certificadas de todo lo actuado en la contienda civil. Mira, licenciado, ¿usted las anexó o usted las peticionó que se realizaran? Esta segunda prueba solicitamos que se solicitara por conducto del Ministerio Público. ¿Cuál fue esta segunda prueba? Copias certificadas de todo lo actuado en la contienda civil, para lo cual, con fundamento del artículo 380, solicito se detente. Son las copias de toda la contienda civil. ¿Cuál es esa contienda civil? Es la contienda civil número medio de prueba que acredita el contexto de los hechos delictuosos. Permítame, licenciado, vamos por ¿sí? Yo voy dirigiendo la audiencia, si está la mano. ¿Sí? Por favor. Usted peticionó que el Ministerio Público recabara copias certificadas de este expediente del juzgado 67 civil. Es correcto. ¿Sí se recabaron o no se recabaron esas copias? No, señoría. No se recabaron. ¿Qué razón no se recabaron? No lo considero útil y pertinente. Advierte que ese hecho es un hecho notorio, es un hecho que no acredita el tipo penal ni hace referencia, porque en todo caso la gente del Ministerio Público pues cree en la denuncia formulada por la querellante. No es necesario corroborar que hubo un juicio. Se tiene considerado que hubo un juicio, que además fue condenada la parte de estas empresas al pago, a la firma de la escritura. Por lo tanto, no considero el agente del Ministerio Público que fuera necesario recabar dicha constancia. Sigo escuchando, licenciado.
Como tercer prueba se ofertó Pero la a ver, pericial. licenciado, no me interesa que usted las haya ofrecido, sino alguna posible omisión de parte del Ministerio Público, por favor. Pero, señoría, permítame continuar, le dio el uso de la voz al Ministerio Sí, Público. pero no, aquí estoy dirigiendo la Permítame Licenciado. culminar el agravio, ¿no? Sí, pero permítame a mí extraer la información que yo requiero para resolver de mejor manera. Claro. ¿Sí me entiende? Yo estoy extrayendo la información de la mejor manera, por favor. ¿Sí? ¿Por qué lo estoy acotando? Porque a mí no me interesa saber si usted ofreció pruebas, sino estas eventualmente no se llevaron a cabo por parte del Ministerio Público. A mí me gustaría que usted, en vez de decir cuántas ofreció, porque pudo haber usted ofrecido infinidad de pruebas, sino cuántas desde su criterio no se llevaron a cabo. Esas son las que me gustaría que usted me dijera, licenciado. Todas las que estoy leyendo, todas las que le Muy voy a concreto. enunciar son que no se llevaron a cabo. Muy concreto, por favor, licenciado. en eso. La Pero pericial en digo, copia materia certificada de este todo lo actuado expenso. de la contienda, una tercer prueba que no se pronunció ni obra un acuerdo escrito en contravención al artículo 20, ¿Cuál fue esa prueba? apartado Licenciado, C. dejémonos de cuestiones Bueno, jurídicas. Todavía no pericial en sabemos usted materia diga. de contabilidad, Exactamente, sí, no, diga, yo le pedí un de pericial de contabilidad, no lo llevó a cabo. No lo llevó a cabo. Permítame, ¿cuál sería ese segundo? ¿Cuál sería? pericial en materia de contabilidad. Para que se ¿Cuándo la pidió? precisara el ¿Cuándo la monto pidió usted? ¿Cuándo la pidió usted, licenciado? Nada más. desde No, a ver, licenciado, entiéndame, no tiene caso que entremos al fondo de esa si no se llevó a cabo. Sí, solo usted pidió una pericial de forma Claro. genérica y adelante. ¿sí? ¿Cuándo usted la pidió? Desde el escrito de querella 28 de marzo del 2019 y todas las que acabo de enunciar desde ese mismo escrito. A ver, licenciado, vamos por partes, ¿sí? Quizás usted tiene muy clara su estudio porque usted se lo ha llevado. Yo no, yo lo estoy tratando de ver de la forma más clara. Usted me dice, ya le pidió copias certificadas, que recabara copias certificadas de este expediente 731. También le pidió que realizara una pericial de contabilidad el 28 de marzo de 2019. ¿Alguna otra promesa que usted le haya pedido? Muy Sí. concreta, ¿sí? No tiene caso la finalidad ni nada. Simplemente la prueba genérica que usted le haya pedido. Que Entrevistas considere de apoderados. que no se llevó a cabo. Ajá. Que no se llevó a cabo como número 4 entrevistas de apoderados legales a cargo de los apoderados legales que intervinieron en los hechos. ¿Qué nombres o qué? Unas siguientes pruebas que tampoco se recabaron y estas fueron solicitadas en escrito de fecha 11 de julio ¿De qué año, licenciado? de este año, señor. No, perdón, corrijo la fecha, el 31 de mayo ¿De este año también? de este año. Documentales públicas que anexamos a este escrito y no hubo acuerdo sobre estas documentales. Entonces no fue unas pruebas que usted pidió, sino que no se acordó de algunas que usted agregó. No se acordaron, es correcto. ¿No se acordó qué, licenciado? La admisión de las documentales públicas, factura de ingreso, es un certificado fiscal emitido por notario público 56 por un monto de 88.315. Licenciado, no me interesan los detalles de las probanzas. Solamente qué acuerdo, sobre qué, para identificarlos, sobre qué no se acordó su anexo. Me dijo usted una factura de ingresos, ¿qué más? 8 certificados fiscales de honorarios y gastos de la escritura. Todo esto para cuantificar la reparación. Licenciado, esos puntos, por favor, omítalos. Solamente las probanzas genéricas. Diga usted, exhibí tantas Sí. facturas, 8 certificados, ¿sí? ¿Qué más? Esas dos, Fueron sobre facturas y sobre 8 certificados fiscales. así es. Muy bien. Que usted dice que no se acordaron. No se acordaron. Muy bien. ¿Alguna más? Una última en escrito de fecha 11 de julio también del presente año. Aquí no fue una prueba, fue una solicitud sobre someterse a los medios alternos de solución de controversias por conducto de la unidad de mediación. A esta promoción tampoco recayó acuerdo alguno. Y en conclusión, todas estas pruebas que acabo de referir violan lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, último párrafo, en el cual establece que cuando la parte ofendida ofrezca medios de prueba, pues deberá fundamentarse y motivarse. A su vez lo reproduce el artículo 129, párrafo tercero, que en el plazo de 3 días
deberá el Ministerio Público fundamentar y motivar la causa por cual admite o no admite dichos medios de prueba, y también aparecen como obligaciones del Ministerio Público previstas en el artículo 131, fracción quinta, en relación al diverso artículo 42 del Código Penal de la Ciudad de México. Los fundamentos los conocemos, Por estas razones, señoría, el Ministerio Público fue omiso en recabar o al menos pronunciarse sobre dichos medios de prueba que son útiles y pertinentes para esclarecer el hecho denunciado, los hechos aquí en particular, la administración fraudulenta y el fraude específico, violaciones al debido procedimiento, por la cual se debe ordenar que el Ministerio Público, el órgano investigador, la recabe y se pronuncie en los términos que estime conducentes. Eso sería el primer agravio. Si me permite referirme al segundo agravio, referente a las razones que dio el Ministerio Público para justificar el sobreseimiento. Vamos a hacer algo, licenciado. Mire usted, no obstante mi prevención al inicio, lamentablemente no me atendió, o quizás no me dio a entender respecto a la mecánica. Sí, ya de facto usted la cambió. Vamos a hacer lo siguiente. Esta audiencia generalmente íbamos a discutir las razones del Ministerio Público para emitir esa determinación de no ejercicio de la acción penal, y para ello la escuchamos. Y yo le pregunté respecto a estos agravios, sí, pero usted ya ahora, es su derecho, eso no lo niego, está argumentando algunas omisiones que pueden repercutir en esa determinación. Entonces lo que vamos a hacer ahora, licenciado, en vez de escucharlo con sus agravios respecto a esta determinación de no ejercicio de la acción penal, es ver una cosa: si estas omisiones realmente se actualizan, ¿sí? Primero, es una cuestión, si estas se llegaran a actualizar, entonces tendrían repercusión en esa determinación de no ejercicio de la acción penal como omisiones, porque no estaría debidamente sustentada. Si una vez que escucho al Ministerio Público y en el debate advierto que estas no se constituyen como omisiones, entonces sí lo escucharía usted para ver esas razones que tuvo el Ministerio Público para sostener esa determinación de no ejercicio de la acción penal. ¿He sido claro en esto, licenciado? ¿Sí me di a entender? Entiendo el orden, el método y trascendencia de las violaciones procesales. Entonces, ¿no? Primero vamos a ver si estas que usted hace valer como omisiones del Ministerio Público se constituyen como tales, ¿sí? Y si no. Y luego, si vemos que no es así, entonces sí lo escucho o sea, si no son omisiones, lo que quiero entender es que quedaría vigente su determinación de no ejercicio de la acción penal, y entonces sí lo escucharía sobre las razones que usted tiene para poder contrariarlo. Sí, me parece bien, señor. Muy bien. Entonces, decía, cuando usted escuchó, se está doliendo el azul jurídico de omisiones de su parte, y ya nos aclaró la primera, las copias que dice que no se recabaron por estas razones que ya me dio. Restaría respecto a la pericial de contabilidad, a las entrevistas de 4 personas, que no se acordó relativo a unas facturas que exhibe, certificados fiscales, y finalmente que no acordó su solicitud de medios alternos del 11 de junio de 2019. La escuchamos punto por punto, Ministerio Público. Sí, señoría. Respecto engloba, sí hay, bueno, me referiría a que sí hay un acuerdo en la foja. ¿Le gusta sí. también, si le parece, también si vamos por orden? Sí. ¿Se va pronunciando respecto a esa pericial de contabilidad? De contabilidad, efectivamente, todas en el caso de contabilidad no fue recabado el dictamen en materia de contabilidad, no lo considero útil y pertinente, pues está establecido que el monto del detrimento patrimonial... ¿Sí hubo acuerdo en el que usted reflejó esto que nos está manifestando? No, señoría, no, porque es referente a las omisiones. No hay acuerdo no hay dictamen de contabilidad. Pero se acordó así como usted me lo está manifestando, que no se Hay un pertinente, acuerdo que se está pronunciando únicamente respecto de los últimos datos de prueba presentados, que son las facturas, y respecto de la citación de los testigos. No se acordó. No se acordó, ni se recabó. Respecto de la admisión de las facturas, a foja 143, de fecha 10 de junio de 2019. Vamos ahora con las entrevistas, licenciada. Entrevistas, dice que pidió las entrevistas de apoderado legal. Justamente es este acuerdo, señorías, bajo el deber de lealtad, le debo de referir que la gente del Ministerio Público hace un acuerdo de fecha 10 de junio de 2019, donde acuerda estas facturas y las entrevistas. En este acuerdo refiere que se acuerda de la recepción de estas facturas que refirió no habían sido recepcionadas ni acordadas, y respecto de citar a los socios que intervinieron en el contrato de asociación de participación, así refiere la gente del Ministerio Público, se resuelve que son acordados de conformidad. Y eso es lo único que resolvió la gente del Ministerio Público al respecto, señoría.
¿Usted incluye ahí también las facturas de ingresos? Es correcto, Y señor. respecto a los 8 certificados fiscales, ¿también estaban incluidos en ese Están, acuerdo? dice, se tiene por exhibida la copia, sí. Respecto de, respecto de las documentales, que son facturas de ingreso emitidas por el notario público 56, en donde consta el recibo de 88,315 pesos, por concepto de honorarios, así 8 certificados fiscales de ingreso pagados por la denunciante. Sí, se refiere a ambos. Se tiene por exhibida dicha documentación en copia simple. Pero dice que en este acuerdo se acordó también las entrevistas. Es correcto, señor. Inmediatamente dice, finalmente, su solicitud consistente en citar a los socios que intervinieron en el contrato de asociación de participación, dicha petición es acordada de conformidad. Pero no se practicaron. No, se citaron. No se practicaron. No, señor. Y el punto quinto, licenciada, de solicitud de medios que se le solicitó de parte del asesor jurídico, se aplicaran medios alternos. Este punto, señoría, respecto de los medios alternos, no advierto dónde lo peticionó el asesor jurídico, señoría. Nos dice que hizo una solicitud del 11 de julio de 2019. Ya no hay escrito, señoría. Lo tengo ¿Usted aquí tiene en la la mano. copia? Sí, claro. ¿En dónde Por se lo favor, usted mismo, recibe? le traslado al Ministerio Público. Claro, se me permite. Sí, adelante, usted mismo. Adelante. Señoría, debo de referirle, evidentemente la Fiscalía no cuenta con este oficio, esto en virtud que fue recibido el 13 de julio de 2019, la carpeta de investigación fue recibida en la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares de Procurador el 8 de julio de 2019. Desde el 8 de julio de 2019 tenemos esta carpeta y esta documentación fue exhibida en la Fiscalía donde se estaba investigando, que es la Fiscalía de Delitos Financieros. No fue incorporada a la carpeta de investigación, ya estaba en determinación, ya estaba cerrada la investigación cuando se entregó esa solicitud, señores. Bien, la sigo escuchando, licenciada. Bien, en cuanto a, ¿sería cuánto, señora, respecto? Pues aquí entonces ya esto usted sí. advirtió que tenemos un problema, licenciada, ¿no? Cierro el debate ahí. Como le había explicado, licenciado, primero tengo que verificar, estábamos entrando de lleno a estudiar esta determinación de no ejercicio de la acción penal. De forma paralela, la Corte lo dotó a esta audiencia, el 258, a otra naturaleza, verificar algunas posibles omisiones del Ministerio Público en su actividad investigatoria. Aquí, licenciada, de manera lamentable, advierto esta circunstancia que se actualiza estas omisiones que pudieron haber resultado o tenido alguna consecuencia en esta determinación. Como usted advirtió, no entramos de fondo lleno a sus argumentos porque se presenta una cuestión preliminar como es la actualización de algunas omisiones de su parte. Primero, las voy a delimitar. Por lo que hace la quinta, como ustedes saben, estas omisiones que dotó a la Corte de esta audiencia, lo que es la quinta, que yo llamé quinta, pero que es la solicitud de medios alternos, esta de antemano, señalaron, no la tengo actualizada como una omisión de parte del Ministerio Público, licenciado. Es clara la función que establece el 258 de parte de la Corte sobre la función investigadora, no administrativa como es esta. La aplicación o no de criterios de oportunidad o de criterios alternos no es una función investigadora del Ministerio Público, ¿sí? Sino es estas como las que vimos anterior, la petición que usted hace respecto a algunas probanzas y estas no se llevan a cabo por alguna circunstancia. Y no significa tampoco que el Ministerio Público indefectiblemente las tenga que llevar a cabo, pero sí que fundamente y motive debidamente su negativa. Yo advierto que en este caso no se actualiza de algunos supuestos. Es el caso de la copia certificada, estima que no se recabó por no ser útil. Aquí nos faltaría algún fundamento en ese sentido, Ministerio Público, ¿sí? Desde luego, repito, no estoy diciendo que usted le lleve a cabo, pero debe estar al menos debidamente fundada y motivada. Nos señaló el motivo, pero no el fundamento. Por lo que hace a la pericial de contabilidad, nos dijo que de plano esa no se llevó a cabo, no se solicitó. También tenemos ahí una
cuestión al menos de cuanto a fundamentación y motivación respecto a por qué no se llevó a cabo esa pericial de contabilidad. Lo mismo acontece también respecto a las entrevistas. Literalmente nos dijo que se acordaron de conformidad, pero que no se citaron a las personas. Ahí la cuestión es la cuestión material, o sea, la efectiva citación, o repito también el supuesto de tener debidamente fundado y motivado por qué no se llevan a cabo esas citas, que fueron 4 finalmente. Respecto a lo mismo que recae, me dijo usted que fue el mismo acuerdo respecto a testimoniales, 4 en cuanto a las facturas de ingresos y 8 certificados fiscales de honorarios, lo cual también dice que se acordaron simplemente y llanamente de conformidad. Pero aquí también repito, sobre todo la cuestión de las testimoniales, no la encuentro debidamente fundada y motivada su determinación en cuanto a por qué no llevarse a cabo estas mismas. Repito, no estoy ordenando que indefectiblemente se lleven a cabo, pero sí que se funde y debidamente la petición del asesor jurídico respecto a estas probanzas, excepto, repito, esta solicitud de medios alternos, licenciado, porque, insisto, esta no incide directamente en la función investigadora del Ministerio Público. Es más una cuestión administrativa, alguna cuestión que pretende dar solución al conflicto, pero no una probanza en sí, que es sobre lo que recae la naturaleza de esta audiencia del 258, aledaña a la que establece de forma casuística estos 4 supuestos que establece el 258 y que dotó, repito, a la Corte como omisiones. Y advierto que se actualizan estas omisiones y que pudieron haber tenido una consecuencia diversa en cuanto a la determinación de no ejercicio de la acción penal, que ya no entramos de fondo tanto esta figura porque se presenta estas omisiones. Entonces, licenciada, usted tendría 5 días hábiles para pronunciarse respecto a estas omisiones que ya le puse al tanto, ¿sí? De no hacerlo así, en este plazo de 5 días hábiles, se estaría haciendo usted acreedor a una multa de 100 veces la unidad de media actualización, conforme al 104, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y obviamente, en atención a esta determinación, es claro que se revoca esta determinación de no ejercicio de la acción penal de fecha 30 de agosto de 2019. Bien, esa sería mi determinación. ¿Alguna otra petición, Ministerio Público? Sí, señor, una aclaración. ¿Sí? Respecto de el apercibimiento de que toda la que se encuentra presente, señoría, le debo de advertir que la MP que se encuentra presente no es la encargada de realizar la investigación. Efectivamente, en cuanto tenga el disco, será devuelto. Yo no puedo realizar, no me puedo pronunciar al respecto porque yo únicamente vengo a audiencia, será mi homólogo. Con la anterior licenciada que la cuestión administrativa de su institución no atañe a este juzgador. Si usted le pide un informe justificado a una autoridad federal, a ver, dígale a la autoridad federal, pues yo no soy la que estoy llevando este mes. A ver qué le dice. No, yo sí entiendo su posición, pero usted debe de trabajar, ya lo habíamos hecho en varias, usted debe trabajar con su institución para que esta responsabilidad, o usted tráigame aquí alguna constancia respecto de quién llevó a cabo esa investigación, también para yo poder hacer efectiva esa multa. De otra forma, hasta el momento esa multa sería efectiva en contra de usted, ¿sí? Aunque Bien. sí tengo el nombre del Ministerio Público que realizó la investigación, señorita. Bien, pero es que estamos aquí, yo entiendo eso, licenciada, pero también no hemos dado paso a que este sistema se lleve a cabo. No estoy de acuerdo que sean judicializadores, integradores y que bajo esa figura quieran deslindar responsabilidades cuando no es posible, así no hay fundamento, ¿sí? No es deslindar responsabilidad, señoría, es en realidad división de funciones, señoría, entiendo la situación, pero es solo división de funciones, no es deslindar de ninguna responsabilidad. Entonces acelerar esas funciones para que usted no se vea perjudicado. Sí, señoría. ¿Sí? Bien, petición final de la asesor jurídico. Señoría, según entiendo su forma de dirigir este recinto, una aclaración. Adelante. En cumplimiento a lo que usted acaba de ordenar, me darán vista y podré yo estar en condiciones de formular, en su caso, una nueva impugnación respecto a lo que se resuelva. O bien, como he visto en otros juzgados, conforme al principio de continuidad y concentración, oralidad también, que sea en esta sede que se realice el estudio conjunto y sistemático de todos los argumentos materia de la impugnación que se colocan dentro del artículo 258 y los criterios que ha establecido la Corte. ¿Cuál es su aclaración, licenciado? Que una vez dé cumplimiento al Ministerio Público a lo que usted acaba de ordenar, señalará una audiencia o no. Esa es una pregunta. No. Ok. Finalmente, nada, solicito copia simple del audio y video en términos del artículo 50 del Código Nacional. ¿Es cuánto?
Muy bien, se autoriza. Señoría, Sí. igual la copia del audio y video, señor. Sí, se autorizan constancias solicitadas por las partes. Se declara cerrada la presente audiencia.